Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la directora del proyecto, a la doctora Maite Moreno Casbas, la posibilidad que me ha dado personalmente el poder compartir con todos vosotros este proyecto de investigación en el que hemos trabajado y en el que hemos aprendido muchísimo todo lo que es la parte del equipo investigador. Para mí ha sido un placer poder compartir con vosotros esta experiencia y en el marco del proyecto Impresiona y dentro de los diferentes objetivos de investigación que se establece de la parte cuantitativa, se establece un objetivo de carácter cualitativo. El equipo plantea la posibilidad de poder comprender cuál es el impacto que experimentan los profesionales de la salud durante la pandemia a través de las imágenes y las narrativas. Para dar respuesta a este objetivo, por supuesto, se trataba de hacer una metodología de carácter cualitativo y se solicita a los profesionales de salud que nos aportaran imágenes de estos momentos que ellos habían vivido. La respuesta fue bastante escasa y, por supuesto, no podíamos exigir más a los profesionales que estaban viviendo una situación, como han comentado las compañeras, bastante difícil y bastante compleja. En este sentido, agradecer a todos los ponentes, a todos los miembros que están aquí en la mesa, las aportaciones que nos hicieron llegar a través de sus propias imágenes, a través de las fotografías y que nos han ayudado en este objetivo para dar respuesta a la investigación propuesta por el equipo de trabajo. Bueno, desde el proyecto de Impresiona y desde la propia dirección, pues queremos daros las gracias a todos vosotros por vuestras aportaciones, por todo el trabajo que habéis realizado, por el magnífico trabajo que habéis realizado, que nos ha enriquecido, que nos ha aportado muchísima información, porque nos ha ayudado, en definitiva, a comprender la situación que experimentaron los profesionales. Y, bueno, voy a dar paso a presentar a los miembros que componen esta mesa y posteriormente les pasaré la palabra. Rosa Cosi, la compañera, es de origen gaditano y es enfermera y trabaja en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Es una apasionada de la escritura y así nos lo ha demostrado junto con las imágenes propuestas por Fran Fernández, pues esa capacidad que tiene para transmitir los contenidos de las imágenes que nos ha llegado de manera muy profunda. Fran Fernández, que es enfermero y trabaja en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez del Hospital de Huelva y además es graduado superior en fotografía y desarrolla esta faceta, ha hecho numerosas exposiciones, ha tenido importantes premios, tanto de carácter nacional como de carácter internacional, y destacar que el último trabajo es la UCI en tiempos de pandemia, que es lo que nos ha permitido seleccionar estas imágenes. Montemora, aquí a mi izquierda, es la directora del resto de compañeros que pertenecen al Hospital Reina Sofía. Es licenciada, la directora de comunicación, sí, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla y ha desarrollado toda su trayectoria, tanto personal como profesional, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La directora, como he comentado, del equipo de comunicación desde hace varios años y su meta principal es trabajar con el equipo para trasladar o para llegar a través de las imágenes, sacando las fortalezas con respecto a temas de salud en el propio hospital.
El compañero de la mesa que me falta por presentar, Javier García, es enfermero y es de procedencia granadina, pero vive actualmente en Palma de Mallorca. Trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Mallorca, de Son Espases, y su pasión es la fotografía y ha tenido una vivencia muy directa con México, ha estado viviendo un tiempo en México y eso también entiendo que marca un poco la personalidad. Y también, como el compañero de mi derecha, han aunado la profesión enfermero con la fotografía y pienso que estas dos pasiones las han llevado y las han reflejado en las imágenes que nos han podido aportar. También comentar, Javier ha realizado numerosas exposiciones y ha tenido reconocimientos con la fotografía. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones y los agradecimientos que vayan por delante, yo, para abrir un poco el debate, pues se me plantean algunas cuestiones que bueno, cualquiera de vosotros creo que me podría contestar, ¿no? No sé, una de las preguntas que nos planteábamos el equipo es ¿qué es lo que motiva? ¿Cuál es la situación que motiva a llevar a cabo este tipo de fotografías? ¿O con qué objetivo se plantean estas fotografías? No sé si Javier, Monte, podéis empezar. ¿Empiezo? Muchas gracias, Carmen. Si me lo permite, pues expongo la iniciativa que desarrollamos desde el hospital, ¿vale? Bueno, nuestra iniciativa se llama Reporteros COVID y es una iniciativa que surge por la necesidad de tener imágenes, audiovisual y fotografía, fundamentalmente fotografía de calidad. ¿Se oye? Vale. Sí. Os decía que se llama Reporteros COVID nuestra iniciativa y surge de la necesidad de tener imágenes de calidad de lo que estaba sucediendo dentro del hospital. Imágenes teníamos porque los profesionales nos hacían llegar imágenes con sus móviles, pero pasado la primera, la segunda semana no era suficiente. El equipo de comunicación de nuestro hospital estábamos teletrabajando. No éramos esenciales, hacíamos nuestro trabajo cada una desde casa. Y pensamos que una oportunidad sería pedir a profesionales sanitarios que sí eran esenciales y estaban desarrollando su trabajo día a día en el hospital, que eran aficionados a la fotografía, podría echarnos un cable. Y así lo hicimos. Contactamos con ellos, le dijimos que por favor retrataran lo que estaba ocurriendo en el hospital y la respuesta fue magnífica. Constituimos el equipo que llamamos Reporteros COVID, constituido fundamentalmente por 4 profesionales, 2 médicos, uno de urgencia y un cirujano maxilofacial. Y luego también colaboró puntualmente un auxiliar técnico de cuidado y un enfermero de UCI. Pero fundamentalmente la mayoría de las imágenes las recibimos de los 2 facultativos. Pedíamos imágenes de su área de trabajo. El médico de urgencia, Juanjo, nos facilitó imágenes de su día a día. Muchas veces aprovechaba que estaba de guardia y se llevaba a la cámara, que muchas de las fotos que forman parte de la exposición vienen de ahí. Y retrataba desde el miedo que se sufría en esos momentos, el cansancio que tenían y el día a día. Y no solo de su área de trabajo, sino que cuando ya necesitábamos de otros espacios, más allá de los circuitos COVID, de quirófano, pues también se lo pedíamos puntualmente y nos lo hacían. En este caso teníamos como divididas las áreas. Nuestro hospital es un complejo hospitalario que tiene 8 edificios y repartíamos un poco las áreas. El cirujano maxilofacial se ocupaba más del área de quirófano, de cuando se producía un alta de un paciente COVID que vivíamos con mucha intensidad al principio. Y bueno, pues trabajábamos con un grupo de WhatsApp que nos comunicábamos con ellos
y desde luego que la comunicación, en nuestro caso del Hospital Reina Sofía, sin ello hubiera sido muy diferente. El material que nos proporcionaba nos servía tanto para tener contenido de calidad en redes sociales, no solo para acompañar lo que queríamos contar, sino para hacer contenidos propios con lo que nos mandaban. Y el otro objetivo que los primeros días no sabíamos cómo cubrir y lo cubrimos gracias a ello fue ofrecer a los medios de comunicación imágenes de calidad. Tengo que decir que los compañeros de los medios de comunicación, los fotoperiodistas de la ciudad, nunca vieron con buenos ojos que las puertas de los hospitales se cerraran y es entendible, pero nosotros teníamos que cumplir las indicaciones que nos venían de Consejería y de Ministerio, hasta el punto de que todo el confinamiento lo pasamos nosotros en casa. Como teníamos que cumplirlo, no nos quedaba otra. Le ofrecíamos imágenes de calidad y, bueno, no es lo que ellos quisieron porque ellos querían entrar. Ellos, lógicamente, acostumbraban a recorrer la ciudad a pesar del confinamiento, no entendían por qué no podían entrar en el hospital con todas las medidas de seguridad, pero lo teníamos que acatar. Y, bueno, al final, pues, entiendo que lo agradecerán de algún modo porque las imágenes de reporteros COVID han servido durante meses y años de pandemia para acompañar las informaciones que daban del hospital y de salud. Os tengo que poner en contexto, y ya termino para que sigan mis compañeros. Era difícil que un hospital como el nuestro no pudiera tener este tipo de imágenes. Es uno de los principales hospitales de Andalucía, es un complejo hospitalario con 8 edificios, con 6.000 profesionales que aumentamos en la pandemia, con una actividad desde el punto de vista de la comunicación y las alianzas con la ciudad muy fuerte. Entonces, bueno, pues algo teníamos que hacer para tener estas imágenes y Reporteros COVID fue una puerta y una ventana para mostrar lo que hacíamos, que hemos aprovechado luego pues para exposiciones, para la web, para Monte, muchos espacios. Ha sido... Fran, no sé si tu experiencia ha sido... perdona, Javier. ¿Tu experiencia ha sido diferente al ser de manera individualizada? Cuéntanos un poco. Bien, Carmen, como bien decía, yo soy enfermero, trabajo en la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Hospital Son Espases en Mallorca y además me dedico profesionalmente a la fotografía. Así que tengo una doble vivencia muy diferenciada y muy relacionada también sobre cómo se vivió el principio de la pandemia dentro de los hospitales. De cómo lo vivimos como personal sanitario, creo que daría para varias mesas como esta, ¿verdad? Pero estamos invitados aquí o nos han invitado para hablar un poco de la visión que tenemos como observadores o narradores o contadores de lo que se vivió allí en aquel primer momento. Y yo como fotógrafo sí que me gustaría decir un par de cosas. La primera es que es mi experiencia personal y yo tuve la suerte, como Fran también, fuimos poquitos, que tuvimos permiso para fotografiar desde un principio dentro del hospital lo que estaba ocurriendo. Pero también tengo que decir que eso no fue lo que pasó, Monte también lo comentaba, no fue lo que pasó en la mayoría de los hospitales del país. Se negó por norma la entrada a todos los fotoreporteros en base a criterios como la preservación de la intimidad del paciente o la seguridad que había dentro del espacio. Hubo reporteros españoles con gran repercusión internacional como Emilio Morenati, Manu Bravo, Gervasio Sánchez, a los que se le impidió realizar ese trabajo y tuvieron que realizarlo en otros ámbitos como residencias, ¿sí? Pero no pudieron acceder a la primera línea de fuego, que era la nuestra. Y yo creo que eso nos debería llevar a hacernos una reflexión, porque, bajo mi parecer, creo que se perdió la oportunidad de poder documentar un hecho histórico que nos tocaba tanto individualmente como sociedad, que era histórico y que además hizo que no se pudiera utilizar también como herramienta pues la fotografía o el arte para concienciar. Yo pienso que parte de las posturas negacionistas que hubo después, incluso antivacunas,
puede que vinieran también del hecho de que no se enseñara desde un principio en tiempo real lo que estaba pasando ahí dentro. Para mí fue un error del que deberíamos aprender. Queda constancia, poca constancia de lo que pasó en algunos hospitales. Hay que usarlo porque sigue siendo una herramienta, una buena herramienta para llevarnos y remover sensaciones y sentimientos que se vivieron allí. Muy interesante las reflexiones de Javier. Fran, que tiene también la doble vertiente, enfermero, fotógrafo, junto con Rosy, que ha avalado las narrativas de las imágenes. Me gustaría conocer vuestra percepción. Hola, buenos días. Muchas gracias, primero, por contar con nosotros por el proyecto Impresiones. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Javi. Vivir casi, bueno, hemos estado comentando que coincidíamos en muchas cosas. Yo desde el punto de vista también de enfermero de UCI y fotógrafo, auno los dos campos y desde un principio hago este tipo de fotos porque desde el primer día creo, vamos a ver, ahora con la perspectiva del paso del tiempo miramos hacia atrás y todo ha evolucionado, pero en aquel presente nadie sabía un poco qué se nos venía encima, ¿no? Entonces yo sabía que había una historia ahí que había que contar. Era un poco aquello ciencia ficción, ¿no? Entonces siempre lo traté de contar desde dentro, como yo estaba, y desde el punto de vista del personal sanitario, de mis compañeros que trabajaban allí, ¿no? Los problemas con los que se enfrentaban, los miedos, y entonces poco a poco se pudo hilvanar una historia que yo creo que quería reflejar lo que pasaba, como él dice, in situ, en ese presente, pero que sobre todo quedara para el futuro, para que pasados los años se pudiera mirar hacia atrás y se viera lo que había pasado, ¿no? Porque, como él muy bien dice, cosa que no me esperaba, yo empecé aquello por eso, ¿no? Ya tenía experiencia en otros proyectos fotográficos que aunaba la sanidad, el personal sanitario con la fotografía, pero quería contar pues sus miedos, su forma, cómo nos íbamos organizando, cómo se trabajaba, la rutina en la UCI. Me doy cuenta a medida que pasa el tiempo que a los fotoperiodistas y los medios pues no cuentan esa realidad que nosotros vimos desde dentro, ¿no? Era como si empezaran... Yo pasaba más estrés y más angustia en mi casa viendo las noticias con tantos datos, eso sí te atormentaban de eso que en mi propio trabajo, porque después te enseñaban una realidad, como comentamos, que era como dulcificar la realidad, como tratar a la sociedad un poquito como de niños pequeños. No vamos a enseñar cierta parte de la tragedia porque, como muy bien decía Javi, Gervasio Sánchez decía, cuando los muertos son de otros o de otros países, eso sí los vemos y demás, pero cuando son nuestros, ya ahí tienen cuidado y empiezan como a taparnos, ¿no? Bueno, vamos a no herir sensibilidades y demás, ¿no? Y estaba bien todo lo que se veía de que, bueno, pues era este tema de los niños, los abuelos, la gente que aprendía a hacer en su casa, que si uno aprendía a tocar el piano, otros recetas. Pero yo estaba un poquito incluso con una sensación contradictoria, porque digo, están enseñando una parte de la realidad y la que yo estoy viviendo no la están enseñando. Y mira que los fotoperiodistas, yo he hablado con ellos, he tenido conferencias y estaban deseando, pero como él dice, había unas normativas desde arriba, desde los poderes y tal, que eso se tapaba. Y entonces yo creo que lo importante de este proyecto es que eso quede constancia, tanto su trabajo como el mío, desde dentro de todo lo que pasó, todo lo que ocurrió y que con retrospectiva se pueda volver a repasar esa parte de la historia desde el punto de vista desde dentro, ¿no? De lo que vivimos en la UCI. Rosy. Sí, buenos días. Bueno, mi participación fue pues complementar un poco el trabajo fotográfico que hizo Fran, porque también trabajo en la UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez y su proyecto parte de una iniciativa individual, o sea, una inquietud compartida, porque tomábamos conciencia de que realmente lo que él acaba de decir, ¿no? Veíamos las noticias todos los días, cifras de fallecidos, de una realidad espeluznante, pero realmente en ningún momento se sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, qué estaba pasando en las trincheras. O sea, sabíamos que había una especie de guerra porque había muchos muertos, pero qué pasaba realmente donde se libraba esa batalla, ¿no? Día a día. Y bueno, donde afortunadamente pues había mucha gente que también salvaba la vida. Entonces, había que dar un testimonio
de eso, de qué pasaba en esas trincheras. Entonces, sí es verdad que siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero yo creía que era necesario añadir una narrativa a esas imágenes porque era tal la dimensión de lo que estábamos viviendo como sociedad y a nivel mundial, que yo creo que se quedaba corto, es decir, que hacía falta dar una descripción, porque además eso, a mí la descripción de las fotos me permitía incluso hacer una reflexión de lo que yo como profesional de la UCI estaba viviendo en ese momento, yo y mis compañeros con los que compartía todas esas temores, incertidumbres, miedos, y porque, claro, nosotros tenemos como una doble ración. Tenemos la ración de miedos y de incertidumbres que tenía cualquier ciudadano, pero además tenemos el añadido luego cuando tenemos que ir a trabajar y desempeñar nuestra labor lo mejor posible, ¿no? Yo creo que en aquellos momentos es como que si ser sanitario siempre ha sido yo considero que debe de ser una profesión vocacional, en aquellos momentos ganó la vocación, yo creo que fue el sustento que nos llevaba a trabajar y a hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, con la narrativa de esas imágenes lo que pretendía es que quedara un testimonio escrito y gráfico para que cualquiera que pudiese tener en sus manos ese proyecto, ya fuera sanitario o no, fuera capaz de adentrarse de lleno en lo que pasó allí y empatizar con los profesionales sanitarios. Bueno, totalmente de acuerdo con los comentarios de Rosy. De hecho, cuando los investigadores del proyecto Impresiona recogimos las imágenes, es verdad que teníamos el testimonio escrito de Rosy, pero en el proyecto principalmente se pedía a los profesionales que, aparte de las imágenes que nos pudieran aportar, escribieran sus propias percepciones del proceso. Insisto que la respuesta fue bastante escasa por parte de los profesionales y fue cuando recurrimos a las imágenes vuestras, pero nos faltaba esa narrativa que comenta Rosy, ¿no? Nos apoyamos en otros textos narrativos para poder interpretar, para poderle darle ese sentido a las imágenes que vosotros nos habéis aportado. No sé qué realmente pensáis, qué mirada debe de tener un fotógrafo de cara a la sociedad. ¿Qué debemos de trasladar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos enviar a la sociedad, ¿no? Con estas imágenes? ¿Cuál es el mensaje que podemos dar, ¿no? Bueno, en este caso, en estas fotografías, está claro que somos un nexo, somos un vínculo, o debíamos ser un vínculo entre lo que ocurría dentro y lo que pasaba afuera, y más viendo la realidad de que había ahí un corte. Yo creo que nuestra visión como sanitarios matiza mucho también esas fotografías y hace también que tuviera más sentido el tener que realizarlas. El hecho de ser sanitario te da otra perspectiva distinta a la que puede tener otro fotógrafo que no está tan familiarizado con el ámbito sanitario y más en esa circunstancia. Ten en cuenta que allí durante los primeros días reinaba el caos y tú tenías que desenvolverte cuando te quitabas el EPI y en mi caso decidí seguir trabajando allí como fotógrafo. Te quitabas el EPI para colgarte la cámara y observar, tomar un poco de distancia y observar lo que estaba pasando. El que tú seas sanitario te hace que te adelantes a ciertas situaciones que están ocurriendo delante tuya y que hace que te resulte más fácil buscar un determinado encuadre o buscar un mensaje que ya lo tienes interiorizado. También influye el hecho de que tú estás fotografiando a compañeros tuyos
como contraparte notas también que ellos tampoco estaban tan pendientes de si se le estaba haciendo una fotografía o no. Ayuda también a plasmar la realidad de ese momento. Son varias cosas que nos dan cierta ventaja a la hora de haber podido hacer ese trabajo. Y creo que eso se refleja bien. He visto también el trabajo de Fran y tenía la misma sensación. Están hechas muy desde dentro, que es lo que se pretendía y es lo que se debía enseñar. Vale, sí, pues como has preguntado lo de la mirada, complemento lo que dice Javi, que debe tener, ¿no?, la fotografía que quieres mostrar. Y como bien has dicho, para hacer un buen proyecto o para documentar fotográficamente una historia, si eres uno que estás de dentro de la historia, ya tienes un plus, tienes mucho ganado. Como dice, éramos enfermeros, trabajamos en la UCI y entonces estás ya dentro metido de toda esa historia. Una vez que puedes transmitir esas imágenes con más naturalidad y con el ojo fotográfico que tú tienes, saber qué enseñar y cómo enseñarlo, yo creo que al espectador lo que le tienes que provocar es que esa historia que estás contando le transmita o se plantee preguntas y sensaciones, ¿no? Como ella ha dicho muy bien, o empatice con el profesional o incluso tenga sensaciones contradictorias, ¿no?, que por qué lo que está viendo le está causando cierta inquietud, pero sobre todo el darle visibilidad, yo creo que es lo importante a nuestro trabajo, porque es muy desconocido en muchas facetas, y darle visibilidad a cómo se trabaja, qué se está haciendo, cómo se hace, ¿no? Y todo eso la sociedad, en el tema a nivel sanitario, eso lo desconoce mucho, porque hay ciertos clichés y demás, ¿no? Cuando haces fotografía verdadera como esta, como ha dicho Javi muy bien, tan auténtica, yo creo que la gente ya sí se introduce en la historia y cada uno saca sus conclusiones y eres lo que intentas transmitirle ese mensaje, ¿no?, de cómo se trabaja, ese miedo de ese profesional, a lo mejor en su mirada también, porque vamos a también tener en cuenta que había como una sensación que estábamos los sanitarios un poco ahí en plan robot, ¿no?, que íbamos a trabajar y estaba el resto de la sociedad. Y nosotros también teníamos nuestros miedos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestro miedo a contagiarnos, a que pudiera ir mal en nuestra propia salud, ¿no? Y entonces yo creo que eso era muy importante, que el transmitir a la gente, ¿no?, que también hubiera esa empatía y ver cómo hacíamos nuestro trabajo. Me gustaría, para finalizar esta mesa, poner de manifiesto los análisis de las imágenes que hemos llegado a concluir los investigadores del proyecto Impresiona. Después de analizar un total que llegaron al final de 250 imágenes, de las que al final se seleccionan 120, llegamos al acuerdo de que podían diferenciarse claramente tres momentos. Una primera etapa que sería como la etapa de desconcierto, es decir, una etapa de incertidumbre, de desconcierto por parte de los profesionales. Otra etapa que trataba de buscar cierta funcionalidad en el caos que había instaurado. Y una tercera etapa intentando integrar lo que es el caos dentro de los cuidados. No sé qué percepción tenéis vosotros con vuestras miradas de estas etapas. ¿Realmente está en consonancia con vuestra percepción? Totalmente de acuerdo. Cuando lo has ido enumerando, asentía porque lo estaba viendo, lo estaba recordando. Tal cual lo has secuenciado, pues prácticamente fue así. Primero era caos, era desconcierto, luego adaptación, porque realmente, de hecho, claro, es adaptarte tanto emocionalmente, por todas estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Y adaptar tu trabajo, que tú hacías habitualmente de una manera, pues ahora tener que cambiarlo radicalmente, ¿no? Entonces, y hacer otro tipo de cosas ataviados con unos EPI que no... Yo siempre he dicho que cuando estudié enfermería me enseñaron la definición de pandemia, pero no pensé que la iba a vivir nunca. Entonces, claro, de repente te veías vestido como si estuvieras en una película apocalíptica y tenías que hacer tu trabajo, pero con todas las incomodidades que te provocaba todas esas cosas, ¿no?
Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Carmen. Bueno, por ofrecer una respuesta me desvío un poco en mi respuesta porque no lo viví en la primera línea, lo viví en una segunda línea, pero muy cercana, porque lo somos siempre, comunicación, una herramienta vinculada a la dirección del centro y a los profesionales y a los pacientes. Entonces, desde esa visión estratégica y casi desde una primera línea, os puedo decir que fue así como lo plantea, que nosotros vivíamos, sentíamos ese caos inicial, pero como poco a poco se iba todo reorganizando, íbamos definiendo los protocolos, los planes de actuación y poco a poco se estableció como una calma dentro de esos momentos muy difíciles y desde el equipo de comunicación lo transmitíamos a los medios de comunicación y a nuestra comunidad en redes. Fueron fundamentales las redes sociales para los medios de comunicación incluso, que era una fuente de información para ellos, y para la sociedad. Recuerdo que a veces dábamos los buenos días diciendo cerramos una unidad COVID. Pues eso era un acontecimiento un poco en la ciudad y estaban muy de cerca pendientes. Abrimos. Bueno, pues también había que contar que abríamos. Y se vivía como con emoción. Entonces, pues toda esa realidad que se iba viviendo, de alguna manera y de una manera muy amable, lo íbamos transmitiendo y compartíamos esos momentos y ese clima. Bueno, para finalizar esta mesa, de nuevo agradecer a los participantes, pero no quiero finalizarla sin dejar de leer un fragmento del libro de Fran y Rosy, que es muy cautivador. Si me permite, Rosy, con tu permiso. Este enemigo en el aire, silencioso, astuto y veraz, que ha venido para quedarse durante demasiado tiempo, ha dejado huellas que han marcado inexorablemente las páginas de nuestras vidas como individuos y nuestra historia como sociedad. Huellas invisibles a simple vista, pero que están bien marcadas en la trastienda de las pupilas y en la expresión de cada mirada. Huellas que hacen surcos en el alma y en el espejo de esta, que son nuestros ojos y nuestra cara. Surcos que recorren un camino de dolor, opresión y de angustia. Más allá de lo visible y lo invisible, más allá del tiempo, quedará en nuestras huellas. Muchísimas gracias. Mientras cambiamos la mesa y damos paso a Guillermo, me gustaría comentaros si puedes proyectar la imagen de